Rápidamente. Doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Y Paz nos va a llevar a la cárcel, pero no a nosotros, ¿no? A contarnos qué pasa en la justicia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el tiempo que va del coronavirus gate, como vos decías, se han sucedido ya cantidades de pedidos de excarcelación. Gente que está presa y que pide salir de la cárcel. Pero tiene que ver con situaciones de asma, tiene que ver con situaciones de más 60. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la situación de las cárceles es realmente una situación muy grave. Antes de que sucediera el coronavirus, en octubre del año pasado, por ejemplo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, decía que estábamos ante una grave crisis humanitaria dentro de las cárceles. Hay una superpoblación, te traje acá los números. Mira, hay más de 49.000 presos en la provincia de Buenos Aires, tiene el récord histórico de superpoblación. 49.000 presos. En un lugar que tiene capacidad para 24.000. Si tomamos capacidad adaptada, que es, bueno, un poquito más, 28.000. Con lo cual, además hay presos en comisarías. es insalubre la situación también para los presos. Claro, entonces imaginemos que eso pasaba antes del coronavirus. La sola condición de reclusión implica un problema respiratorio asociado a estar encerrado. Si llega a entrar... Agrava la situación con un infectado, una situación particular, se expande con lo que contaba el médico recién. Pensemos que se recomienda el aislamiento social de las personas, por ejemplo, de más de 65 años o que tienen enfermedad. En este momento, cárceles bonaerenses tienen 644 presos de más de 65 años y 2.468 presos con enfermedades graves de salud. Esto incluye, por ejemplo, con SIDA 476, con tuberculosis 233. Lo que pasa es que cuando salís de los grandes números y empezás a nominar, a ponerle nombre y apellido, se dan algunas particularidades. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Esto que te decía cuando empezaba el programa. Amadou Oudou hace una presentación en la Corte pidiendo su excarcelación, alegando esta situación del coronavirus. Amadou Oudou, que está preso con una condena, está condenado 5 años, en el ¿no? caso ¿Tiene más o Chicone. menos? Sí, está condenado en el caso Chicone. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un tema que hemos hablado también muchas veces, que tiene que ver con los tiempos de la justicia. Todavía le queda pendiente un recurso ante la Corte. Ya le dijeron que no, le cerraron el camino, pero queda un recurso de queja, que es ir a la Corte para que la Corte te conceda el recurso ante ella que te cerraron en instancias anteriores. Como eso está, todavía no está condenado con una condena firme y definitiva. Claro, todavía le queda ese camino. Así que Amadou quiere salir. Sí, lo mismo pasa con Schiavi. En el caso de Schiavi es distinto porque Schiavi efectivamente tiene un problema de salud bastante grave. De hecho, tiene un asunto coronario y además de eso tiene un problema neurológico. Y sabés que el año pasado, estando detenido, sufrió un ataque, tuvieron que reanimarlo, la situación era... Entonces, en casos como ese, la presentación estaba hecha desde antes y ahora se refuerza. Lo mismo que en el caso de Báez. Báez va a cumplir 4 años preso con prisión preventiva. Y esto también, ¿no? Me parece que esto que está pasando con el coronavirus es como una lupa sobre la situación de la justicia, de algo que ya pasaba. Digo, los tiempos de la justicia. Ahora se van a frenar todos los juicios orales. Directamente por la prevención, lo que dijeron, que es parcial. La justicia declaró, la Corte declaró una especie de feria judicial. No lo quiso llamar así, pero en la práctica es como una feria judicial. Entonces los juicios orales se frenan. Juicios orales que hasta ahora venían sucediendo, la mayoría, una vez por semana de audiencia. ¿Cuánto puede durar un proceso en el que vos pensás que un día tenés un testigo? Ahora con esto se va a agravar todavía mucho más. Y lo de las cárceles es lo mismo. Pasa lo mismo, la situación ya era grave, ahora con esto es mucho peor. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas horas? Bueno, ya hay instrucciones, por ejemplo, la Defensora General de la Nación, que es Estela Maris Martínez, les recomendó a todos los defensores oficiales de todo el país que promovieran y agilizaran pedidos de excarcelación y de morigeraciones de las prisiones preventivas, o sea, que pidieran que dejara la cárcel la gente que esté en un grupo de riesgo. Lo que pasa que también del otro lado es por qué elegiste el caso. Digo, está bien, está la situación personal. Sí, bueno. Eso, pero cuando mirás, también hay situaciones de gente muy peligrosa. Hoy nos contaban algunos casos, no me refiero puntualmente a estas situaciones, pero ¿por qué decís que salgan? Digamos? Bueno, no creo que lo que vaya a pasar acá, y nadie está hablando de eso, sea abrimos las puertas de las cárceles. De hecho, todo se cuida muy bien en decir, bueno, siempre y cuando sean casos donde efectivamente se pueda procesalmente, se corrobore la situación, estén dadas las garantías. Ahora bien, cambia de alguna manera la situación general, porque
el Estado es garante de la salud de toda esa gente. Entonces, si estamos hablando de cárceles donde ya había una grave crisis humanitaria, hoy en día, por lo menos los que están enfermos y los que tienen más de 65 años, lo mismo pasa con las mujeres embarazadas. ¿Cómo garantizás la salud de esa gente? ¿O los estás condenando a una muerte prácticamente segura? Totalmente, y si con los números que diste al principio está en evidencia, por un lado, la superpoblación y por otro lado, la situación de riesgo en una pandemia como esta. Sí, claro. Hasta ahora, lo que hemos visto hoy, estos son noticias de hoy, que son estos pedidos que estamos viendo, que además no son solamente pedidos en estos casos de causas de corrupción, en Comodoro Pi, también hubo pedidos en otras causas vinculadas con narcotráfico, distintos asuntos. Hasta ahora los fiscales, los tribunales le dan opinión al fiscal, el fiscal por ahora vienen diciendo, bueno, en realidad no se agrava el riesgo, servicio penitenciario federal no es lo mismo que la provincia de Buenos Aires, que está mucho más hacinado, en el sistema federal habrá un 20% más o menos de superpoblación, esto es mucho peor en el sistema provincial. Lo que están diciendo es, bueno, en definitiva, los riesgos también se pueden dar afuera, por el momento se están tomando los recaudos, digo, todo es con pie de plomo, pero el tema es, ¿qué va a pasar si empieza algún caso de coronavirus dentro de las cárceles? Y ahí está el otro tema, ¿cómo lo evitás? Porque esto es para la población especialmente damnificada, pero ¿cómo evitás que entre el coronavirus a las cárceles? Y también el protocolo después. Gracias, Paz. Breve tanda y ya volvemos. Propiedades. Lanza Towers, la mejor inversión. Proyectos de excelencia en zonas premium de la ciudad. Ocampo, ponele alas a tus sueños.